están? ¿Ya almorzaron? Nos preparamos para una de las conversaciones más profundas que vamos a sostener y que hemos sostenido sobre petróleo, con un experto maravilloso, admirado por el catire Javier Bierdó y por mí, reconocido nacional e internacionalmente por sus aportes, sus conocimientos, y un hombre que sigue luchando. Fue preso político, es linotipista. ¿Quién podría imaginarse que el compañero profesor es linotipista, además, como mi papá? Y bueno, de una amplia trayectoria, estuvo también como embajador en Rusia, representando a Venezuela. Y hoy tiene una propuesta muy importante sobre la recuperación de la industria petrolera y los destinos que debe jugar la producción petrolera en la consolidación de un país próspero, de un país amable con la gente. De manera pues que aquí estamos en este cruce a la izquierda por Infocifra, por Red TV, por Aporrea, que también nos transmite, y por otros medios aliados que se han dado cuenta de la importancia que tiene el esfuerzo que humildemente estamos realizando. Profesor Carlos Mendoza Portela, de verdad es un orgullo tenerlo aquí. Muy buenas tardes y bienvenido a su programa. Javier, termina la presentación, que son muchas cosas, yo ya no sé qué decir, me abruma. Sí, venía hablando con el profesor Potelá de una cantidad de circunstancias biográficas cruzadas con la historia política del país, que a veces se pierden de vista, pero que son sumamente importantes para entender la relevancia que va a tener esta conversación de hoy para nosotros. Sobre todo, además, porque el profesor Potelá, Carlos Mendoza Potelá, tiene una particular obsesión con la enseñanza de la materia petrolera en las universidades y en el sistema educativo nacional, siendo Venezuela un país que prácticamente estaba sentado sobre el petróleo en el siglo XX. Lamentablemente el sistema educativo no le ha dado la importancia y la relevancia que debe tener la cuestión petrolera para la educación de generaciones enteras de venezolanas. Y quisiera comenzar por ahí, profesor Potelá, porque sé que este es un tema que lo apasiona y lo obsesiona. Sí. La educación sobre la materia petrolera. Bueno, sí, muchas gracias, Juan y Javier, por las presentaciones elogiosas. Pero en verdad, miren, desde luego es evidente, es una cosa que se cae de maduro, la importancia del petróleo para la vida venezolana, para el siglo que ha pasado, más de un siglo que ya está pasando. El petróleo ha definido para bien y muchas veces para mal también el ritmo, el sentido de la vida de los venezolanos. Una de las cosas en la que se han fincado las perversidades en las cuales se ha fundado la economía venezolana petrolera ha sido precisamente en la promoción de la ignorancia generalizada, precisamente en tratar de reservar el conocimiento petrolero a un conocimiento estrictamente tecnocrático y que solo los técnicos tienen que saber de eso. En esto, pues, yo tengo que reivindicar definitivamente las enseñanzas de mis maestros, fundamentalmente de Francisco Mieres, quien fue el ideólogo de promocionar unos estudios de economía y política petrolera de cuarto nivel, y que se saliera de los estrechos límites de una escuela de ingeniería de petróleo, como pretenden muchos y que han pretendido siempre, precisamente para dejar las decisiones políticas en manos de políticos que tienen bajo su servicio técnicos que no saben nada de política. Es que aquí debería haber incluso una universidad del petróleo, donde los institutos de investigación, donde la propia industria petrolera a veces ese esfuerzo de producción de conocimiento, no solamente en el terreno técnico, sino incluso en el terreno sociológico, claro, todo lo que significa la cultura del petróleo para Venezuela. ¿Qué es el rentismo? Porque se habla en todas partes y uno oye el discurso político lleno de este término, el rentismo petrolero, la sociedad rentista, la Venezuela rentista, se acabó el rentismo petrolero.
Bueno, dos preguntas en una. ¿Qué es el rentismo y será que se acabó o que estamos no, en una crisis de rentismo? bueno, mira, el rentismo no es una cosa inventada, simplemente que la industria petrolera es una industria fincada en un mercado internacional controlado por empresas extranjeras que vienen a un país que tiene petróleo y lo extraen. Ese petróleo no tiene ese país no tiene elementos. El país donde se descubre petróleo masivamente, que fue el primer productor de petróleo entre 1930 y 1970 y algo, ¿no? El primer exportador de petróleo del mundo, ¿no? En un país que viene de dos guerras salvajes como la guerra federal y la guerra de independencia, una totalmente despoblado, con una agricultura de plantaciones feudales, todo un conjunto de cosas. Y de repente el capitalismo más desarrollado del mundo, el capitalismo petrolero, se inserta en el país como un cáncer. Y el capitalismo comienza a difundirse en este país, así como un cáncer, en los enclaves petroleros, en las ciudades donde se concentra el ingreso que percibe el Estado. ¿Por qué? Porque precisamente históricamente el Estado venezolano, heredero de la corona española y por previsión del libertador Simón Bolívar en 1829, se decide que las minas son propiedad de la República, de tanto la figura que representa a la República es el Estado, por lo tanto es el Estado el que administra esos recursos. En aquel país lleno de semifeudalismo, ¿no? Entonces comienza a ingresar una pírrica cantidad de las ganancias exorbitantes que hacían las transnacionales, pero desbordaban todas las proporciones de esta pequeñísima economía semifeudal que había en el país, que a duras penas tenía cacao, café y más nada. Pues, era una economía de subsistencia. De subsistencia prácticamente. Entonces comienza a llegar esto y comienza un proceso de distribución de esa riqueza a partir del poder, a partir de los que tienen vínculos con el poder, de los que tienen cierto conocimiento de negocios y que saben hacer negocios, y comienza a surgir un capitalismo dependiente del petróleo. Claro, los grandes cacao y grandes cafés se convierten en burguesía comercial importadora. También, luego exacto. En burguesía financiera, porque con ese capital que acumulan, desarrollan bancos. Yo leí por allí, no sé si fue Adrúbal Batista, que decía que Venezuela llegó a ser el país de América Latina que tenía más bancos. Sí, posiblemente. Porque, sí. Claro, porque no cada sector de la burguesía tenía su banco e imprimían sus propios billetes. Sí, claro. El Banco de Maracaibo y el Banco. Yo me acuerdo los billetes del Banco Unión, que eran los más bonitos. Mi papá tiene una colección. Bueno, lo cierto del caso es que en ese país se inserta el principal centro del capitalismo mundial a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, porque Winston Churchill en 1911 determinó que los buques de la Armada Británica dejaron de usar carbón y vapor para usar diésel, ¿no? Y eso creó un mercado gigantesco inmediato, ¿no? El petróleo había nacido como querosén, como combustible de calefacción para sustituir el aceite de ballena. Y de repente en el siglo XX se convierte en una fuente militar, económica y política, geopolítica. El control del petróleo es parte de las dos guerras mundiales. Tiene el boom de los automóviles. Bueno, los automóviles también, todo eso. Entonces, en Venezuela, ¿qué pasa? Hay petróleo. Y hay una población, bueno, no importa, se traen los técnicos, se traen las cosas y los macheteros, los que abren las picas, son los venezolanos. ¿Y ese ingreso a dónde llega? Llega al Estado, y el Estado se convierte en el gran redistribuidor y lo reproduce, lo distribuye de acuerdo con la estructura social que hay en ese momento. ¿Y quiénes son los que la burguesía nace parasitaria del Estado? Parasitaria del Estado. De una vez, desde el principio. Pues. Entonces, claro, comienza que si sembrar el petróleo. Bueno, primero fue Alberto Adriani, nuestro primer economista, quien dijo, mira, una economía externa que no tiene
ningún encaje con las economías internas. Eso no va a determinar el crecimiento de nuestra industria. El crecimiento de nuestra industria lo que nos va a dar es capacidad de compra externa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eso simplemente, claro, ahí se comenzó a pensar en sembrar el petróleo. Uslar Pietri tradujo el pensamiento de Adriani y lo convirtió en consigna. Y esa consigna ha sido la consigna de todos los gobiernos hasta el sol de hoy: sembrar el petróleo. Y para eso, en su bolsillo. bueno, no, tal vez no fue la intención, pero la intención, todos esos programas, reforma agraria, banco agrícola y pecuario, banco industrial, banco obrero, todos esos mecanismos estatales para construir viviendas, carreteras, financiamiento agrícola, industrial, todas esas cosas, se fueron distribuyendo y se distribuyeron de la manera parcial, de la manera como estaba organizada la sociedad, entre los sectores más pudientes de la sociedad. ¿Quién puede presentar un proyecto en el banco industrial para montar una planta de productora de zapatos o productora de cemento? De cemento, cosas de esas. Alguien que tiene un capital de base y es solvente para recibir un crédito de la Corporación Venezolana de Fomento. Entonces es una reproducción de un capitalismo, pero es un capitalismo dependiente, es un capitalismo de etapas finales. Nosotros inventamos en nuestra vida lo que los mexicanos le pusieron nombre en los años 70, la maquila, porque eso era lo que hacíamos nosotros. Se construyeron aquí, por ejemplo, para poner cómo ese desarrollo industrial se dio, 14 ensambladoras, Ford, Chevrolet, General Motors, de todo. Le llamaron la política de sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones. Pero ¿cuál era la sustitución de importaciones? La avena Quaker que se producía en Milwaukee se produce ahora aquí, pero la avena viene de allá de todas maneras, porque aquí no se produce avena, ¿no? Y los automóviles comenzaron a ensamblarse aquí, ensamblados. Eso es lo que llaman maquila, unos desarrollos de fases finales. Entonces comenzamos a desarrollar siderúrgica, entonces también poníamos las planchas y producíamos vidrio y producíamos los vidrios, pero el CKD, el corazón del motor, seguía produciéndose en Detroit. Y los bienes de capital siempre importados. Y todo importado. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó? Adriani lo dice en 1920. Adriani lo dice en 1930, dice, todo se nos fue en sedas y viajes a París. Claro, analizando los primeros 10 años, 20, 30, todo se nos fue en sedas y viajes a París. Es lo mismo, el mismo síndrome de los años 70, cuando uno decía 80, cuando uno decía está barato, dame dos. Porque, ¿cómo se podía desarrollar una industria automovilística aquí? Súper protegida, súper financiada, con una política comercial que establecía un 2,5 veces ad valorem de impuesto a cualquier vehículo importado. Era la única manera de que la Ford venezolana produjera vehículos aquí, era prohibiendo, protegiendo a esa empresa para que la Ford de allá de Detroit no mandara carros para acá, ¿no? Porque tenía que subir una barrera de 2,5 veces el valor del carro. Entonces un carro en Venezuela que vale 2 veces lo que vale en Detroit, ¿no? Entonces se le pone una barrera de 2,5 para que no llegue aquí. Y es la única. Entonces tú ves que 14 ensambladoras, cada una de las cuales, para que tú veas la lógica ilógica de la cosa, cada una de esas 14 ensambladoras podía producir todos los carros que se consumían en el país. Entonces, eso significa la ociosa total, pues una irracionalidad económica brutal. Entonces, esa circunstancia es lo que lleva a Pérez Alfonso, precisamente desde su principio, a hablar de la imposible siembra, que es imposible sembrar. Y desde ese entonces, desde un principio, desde los años 70, él comienza a hablar de la necesidad de ponerle límite a la producción petrolera y de que la producción petrolera quede limitada a la capacidad de absorción del aparato interno de producción. Y no, bueno, en aquella época se pensaba que el petróleo se iba a agotar. Él también tenía un discurso de conservación del petróleo para las nuevas generaciones. Hoy en día el petróleo va a sobrepasar las nuevas generaciones y
hasta por 500 o 600 años. Pero producto del cambio de la matriz energética. Por el producto del cambio de la matriz energética. Vamos a hablar precisamente de eso en lo que regresemos aquí a este cruce a la izquierda. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. En fondo como los noruegos, no. Los noruegos se inspiraron en las ideas de... ¿En serio? Claro. Bueno, seguimos. No Aquí, sabía eso. en cruce a la izquierda, están comentando algo que vamos a comentar más tarde, que el verdadero creador del fondo noruego es Pérez Alfonso. Fueron los noruegos quienes se llevaron las ideas de este venezolano ejemplar. Le voy a nombrar algunos personajes de la historia venezolana para hacer un breve recorrido sobre el siglo petrolero. Gumersindo Torres, Adriani, Ular Pietri, Rómulo Betancourt, Medina Angarita y la ley del 43. Sí, Hablar un poco de Pérez Alfonso, sí, que nos claro. va a llevar un tiempo dilatado. ¿Cuál era la posición de Pérez Jiménez con relación al petróleo y al capitalismo de Estado y al desarrollismo de esa época? Y otros personajes. No, sí, sigue. No, es que tengo que seguir porque usted es parte de una generación que es muy importante para definir el pensamiento petrolero venezolano. De menudo para acá viene Potter. No, porque está Pérez Alfonso, pero está Álvaro Silva Calderón, está Propio Maza Zavala, Sí. está Momer, Batista, Momer. está Momer por otro lado, está Ali Rodríguez. No quisiera que usted les calificara del 1 al 20 para evitar polémica. Domingo Alberto Rangel. Domingo Justi, Sosa Pietri, Exacto. Rafael Ramírez, etcétera, etcétera. Hay una cantidad Salió de los que pasaron la materia, los que están. medio aplazado. Medio aplastado, sí. Bueno, mira, se habla de Alberto Adriani y se habla de nuestro primer economista, simplemente. Venezolano, el primer hombre que analizó realmente cuál era la experiencia que había vivido Venezuela en esos 10 años, 20, 30 del siglo pasado, qué fue lo que pasó, cómo eso se convirtió en especulación inmobiliaria en Caracas. El ingreso petrolero se distribuyó por los canales que tenía la sociedad en ese momento. Y él lo sintetiza en una frase: todo se convirtió en sedas y viajes a París. Yo les decía a ustedes que eso era igualito al mismo síndrome que 70 años después decíamos, está barato, dame 2 cuando íbamos a Miami. Porque eso fue lo que pasó. Pero él lo dijo desde 1930. En 1936, su compañero de gabinete y editor de las obras de Adriani, Ular Pietri, convirtió inteligentemente eso que decía Adriani, bien fundamentado, en una consigna: sembrar el petróleo. Y esa consigna ha sido la consigna de todos los gobiernos, todos hasta el actual, todos los gobiernos, tratar de sembrar el petróleo.
Pero ese tratar de sembrar el petróleo, según Pérez Alfonso, y aquí doy un salto histórico, era imposible. No hablaba de la imposible siembra. Eso lo vinieron a descubrir los economistas después, cuando analizaron en los años 60, 70, lo que le pasó a Holanda cuando descubrieron gas natural en el Mar del Norte, que se encarecieron todos los factores de producción interna, y Holanda, que era una potencia microelectrónica, inventora del cassette y de todas estas cosas, y de radiocomunicaciones, cayó de repente en manos de japoneses. Desapareció como una potencia electrónica, pues, porque los costos de los factores de producción internos se encarecieron de tal manera que bueno, hizo inviable un proceso perdió competitividad internacional. Entonces decía, lo mismo pasaba aquí en Venezuela. Se inició una sustitución de importaciones, pero era importación de procesos finales. Automóviles, como les decía, 14 ensambladoras, que cada una tenía capacidad para producir todos los autos. Eso quiere decir una productividad de 1 sobre 14. Además es un mercado interno pequeño. Pero por eso, si una ensambladora podía producir todos los carros que se consumían en el país, ¿para qué necesitabas 14? Simplemente para invertir el dinero del petróleo allí, pues, y dar una ilusión de industrialización. Y todo eso sucedió con los programas. Bueno, entonces, vamos a olvidar del análisis, vamos a quedarnos en Pérez Alfonso. Pérez Alfonso llega y dice, no, la siembra es imposible. Nosotros tenemos que limitar el ingreso petrolero. ¿A qué lo vamos a limitar? A las necesidades del desarrollo de la economía interna nacional. Todo lo que se va a convertir en capacidad de compra externa suplementaria, no debe evitarse. Claro, eso era una propuesta bastante poco aceptable en un país donde había un 80% de miseria, de necesidades básicas insatisfechas, y un 40% de miseria extrema. Entonces, a pesar de todo el vendaval de petróleo que vino, de dinero petrolero que llegó sobre el país, y esta es una muestra de la ineficiencia de todos los proyectos anteriores, que en 1970, 50 años después de recibir como primer territorio productor de petróleo del mundo, cuando se fundó la OPEP, la gente siempre tiene la idea de que las cosas son hoy como fueron antes. Cuando se fundó la OPEP, Venezuela producía 3 veces más que Arabia Saudita, para que tengan una idea. Entonces, el primer territorio petrolero del mundo donde las transnacionales se hicieron como transnacionales fue aquí en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dejaron a nosotros? Lo mismo. Yo les contaba a ustedes a otra gente, les contaba que Jorge Olavarría, el editor de la revista Resumen, de aquellos años, mucha gente no sabe quién es, y después de haber interpelado a Pérez Alfonso en una entrevista muy famosa de Pérez Alfonso, donde dice Venezuela se acerca a la debacle, que fue su último trabajo en 1978, 79, por ahí. Él dice, entonces usted lo que dice es que a los españoles y a los portugueses lo que les pasó fue una enfermedad parecida, pero en el caso de ellos es la enfermedad del Potosí, porque ellos durante 4 siglos, disfrutaron del oro y de la plata de América, y llegaron a principios del siglo XX como 2 países subdesarrollados frente a Holanda, Bélgica, Italia, Alemania y todos los países desarrollados del mundo, cuando a principios del siglo XX España y Portugal eran 2 países subdesarrollados, después de haber disfrutado todo el oro y la plata de América durante 4 siglos. Ese es el ejemplo que él pone precisamente. Bueno, lo pone Jorge Olavarría interpretando las palabras de Pérez Alfonso. Y fue precisamente en ese momento donde él habla de la imposible siembra, que unos economistas noruegos visitaron el país para preguntarle por qué usted dice que es imposible. ¿Qué hicieron los noruegos cuando salieron de aquí? Fueron a fundar el Fondo Noruego, que es la mayor acumulación de riqueza sobre la tierra ahorita.
¿Y qué hicieron? Bueno, nosotros tenemos que proteger nuestra industria naviera, nuestra industria pesquera, nuestra industria forestal, nuestra industria microelectrónica, que también era Noruega, que también es grande. Y bueno, el dinero petrolero, fondo para las nuevas generaciones. Pero ¿cómo le podías tú decir a los venezolanos de entonces que ibas a crear un fondo para las nuevas generaciones? Pero Alfonso presionó tanto en tiempos de Carlos Andrés Pérez que logró la fundación del Fondo de Inversiones para Venezuela. ¿Qué pasó en corto plazo? Se convirtió en una caja chica para gastar. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me lo decían mis compañeros, yo militaba en el MAS, pero tú te vas a volver loco como tu jefe. ¿Cómo es eso de que van a crear un fondo de sí, bueno, ¿qué fue lo primero? Consideraron que la idea era delirante. Delirante, porque sí, el sueldo mínimo eran 600 bolívares. ¿Qué fue lo primero que hizo Carlos Andrés Pérez al llegar? Aumentar el sueldo mínimo a 1.500 bolívares mensuales. Casi duplicado, más que duplicado. El último presupuesto de Caldera fue algo así como 13.000 millones de bolívares. El primero de Carlos Andrés Pérez, 44.000 millones. Así que fue un salto gigantesco debido a al pico de los precios que hubo ahí en 1973-74, que pasaron los precios de 4 a 8 a 27 a 34 dólares, y entonces llegó aquella masa de dinero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a adquirir las compañías petroleras que ya veían viendo que el petróleo venezolano iba a declinar, y ante las circunstancias que estaban diciendo, bueno, nosotros vamos a tratar de proponer una nacionalización para poder que ellos le metan el diente a otra cosa que tienen allí muy grande, que es la faja del Orinoco. Es decir, que el proyecto de nacionalización no viene del gobierno. Para nada. De un afán soberano. Nada. Tratando de no solamente nada de eso. Aquí la idea en principio fue, la idea positiva fue precisamente, nació en ese equipo de Pérez Alfonso, con la autoría del doctor Álvaro Silva Calderón, que fue la promoción de una ley sobre bienes afectos a reversión. Es decir, la ley de Medina del 43, cuando se otorgó concesiones, determinó que al término de esa concesión, a los 40 años, en 1983, la concesión revertiría sin costo alguno para la nación. En 1961, Pérez Alfonso promueve la política de no más concesiones. Se hizo una cosa ahí en el Congreso y en la Constitución del 61, aunque no está muy clara, pero ahí quedó políticamente establecido ya para todo el mundo de que a partir del 83 no habría nuevas concesiones. Entonces, las compañías habían explotado desde 1920 hasta 1980, hasta 1960, masivamente. El pico de nuestra producción llegó en el 71, 3.700.000 barriles diarios. Y ahí, en ese mismo año, Pérez Alfonso dice, ese es el pico a donde más nunca volveremos. Y así es, tú puedes buscar, ahí más nunca volvimos a 3.700.000, independientemente. Bueno, lo cierto es que las compañías sabían eso. Y había un ambiente internacional ultranacionalista muy peligroso, y había dos secretarios de Estado, William P. Rogers, secretario de Estado, y el secretario de Energía de la época, James Aikins, visitaron a Caldera. Y visitaron a Caldera para decirle que Estados Unidos estaba pensando en la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces se había comenzado ya a promover. Y yo te mencionaba a Irene Rodríguez Calati y Francisco. Ellos ahí en crónicas periodísticas establecen cómo el presidente de la Shell, el presidente de la Exxon Internacional, los representantes nacionales comienzan a hablar que si Venezuela es soberana, que si Venezuela va a tomar decisiones, que si no sé qué. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Ellos como voceros prácticamente. Ellos estaban ya proponiendo una nacionalización. ¿Pero por qué? Porque la ley de bienes afectos a reversión, autoría intelectual de Pérez Alfonso y de Álvaro Silva Calderón, que fue el promotor en el Congreso, bueno, ya les establecía unos límites que tenían que mantener los equipos,
en perfecto estado hasta el 83, que no podía, bueno, hay un montón de cosas, entonces, y ellos están viendo una industria que se les está agotando, y mantener eso en perfecto funcionamiento significaba costos crecientes. Mira, yo estos costos crecientes no me los voy a calar yo, vamos a buscar la manera. Incluso comenzaron a promover cosas de que los brasileños iban a tomar el sur de Venezuela para explotar la faja. Eso lo he escrito yo. Bueno, entonces cantidad de cosas, y en los años 72, 73 y 74 se creó aquí una euforia nacionalista, pero ya te tenían preparado el aparataje, lo estaban preparando, lo prepararon completico, pues, y comenzaron los convenios. Primero, Carlos Andrés decreta una comisión presidencial donde están todos los partidos políticos que no están en la guerrilla. Los únicos que no estaban eran los que estaban alzados todavía. Todos los partidos políticos estaban allí. Y pasan un año debatiendo y debatiendo y debatiendo, llegan a un acuerdo unánime y al final Fede Cámaras da un voto salvado, y ese voto salvado Carlos Andrés Pérez lo recibe y se mete en la modificación de las empresas mixtas, que fue lo que llevó a Pérez Alfonso a decir que era una nacionalización chucuta. Para el que no sea oriental, chucuto significa rabo mocho. Bueno, con esta observación muy importante, vamos a subir a los comerciales de Infocifra y seguimos aquí en Cruce a la Izquierda. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Potimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Potimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, seguimos. Vamos a hacer una recapitulación desde el régimen de concesiones, pasando por la nacionalización chucuta, hacia la apertura petrolera y luego el intento de renacionalización con Chávez. Pero nos interesa un detalle sobre cómo esas empresas concesionarias de los países del centro capitalista pasaron a ser empresas nacionales. ¿Cómo fueron esas juntas de advenimiento? Bueno, sí, esos detalles? Sí, bueno, durante todo el año 74, se estuvo funcionando en el Banco Central, en el último piso, la Comisión Nacional de Reversión, que como te dije, estaba representado todo el espectro. Y se llegó a un acuerdo con todo, con el voto salvado de Fede Cámaras. Entonces, después Carlos Andrés pues simplemente asumió como voto definitivo el de Fede Cámaras y puso las empresas. Entonces, subterráneamente y en el mismo tiempo, había unos acuerdos de avenimiento mediante los cuales las compañías iban a aceptar lo que se propusiera, con tal de que se propusiera lo de las empresas mismas. Iban a aceptar lo que se propusiera siempre que fuera lo que ellos proponían. Lo que ellas proponían. En agosto de 1975, se constituyeron, ellas mismas constituyeron de su seno
con los nativos de sus juntas directivas, es decir, excluyendo a ingleses, norteamericanos, jamaiquinos y trinitarios que habían en esas juntas, hindúes que habían en esas juntas directivas, y entonces la Creole Petroleum Corporation constituyó a la Goven. ¿Quién era el presidente de la Goven? El vicepresidente de la Creole. La Shell constituyó a Maravén. ¿Quién era el presidente de Maravén? El presidente de la Shell. Hasta conservaron los colores y todo. Con todos los colores, todos los colores. Y así fueron, para que todo siga igual, y entonces fueron 14 operadoras, ¿no? Y la número 15 era la CBP. No hubo que hacer. Pero entonces comenzó un proceso que luego de sincronización, precisamente para determinar cuáles eran los principales intereses, y quedaron reducidas entonces a Maravén, la Goven y Llanoven, y Menevén también por la Golf. Pero pasó una cosa, en los Estados Unidos la Golf quebró en la bolsa y entonces Menevén desapareció y fue incorporada a Llanoven. Y entonces aquí liquidamos a la CBP y simplemente le mantuvimos el nombre con Corpoven. Las otras 3 corporaciones, burlándose de que Corpoven no tenía una filosofía única, la llamaban Bojoteven. Porque claro, Maravén era cultura Shell y la Goven cultura Exxon y ¿cuál era? No, la otra era la cultura Golf. Sí, la otra, bueno, cada una tenía una cultura corporativa y su financiación. Pero simultáneamente con eso se firmaron, y es lo que a mí se me está olvidando, con ese avenimiento se firmaron unos convenios de asistencia técnica y comercialización. En esos convenios de asistencia técnica y comercialización se les garantizó el pago de la indemnización que no se les había reconocido, públicamente, con los pagos de asistencia técnica por apagar incendios, por montar una tubería, por cualquier cosa de esas, pagos que eran un pago fijo de 15 centavos de dólar por barril. Es una asistencia técnica, así no se presta. Una renta. Se le pagó. No fue una nacionalización al estilo Cárdenas en los años. No, para nada. A Cárdenas le dieron casi le dan un golpe de Estado. México fue bloqueado y todas esas cosas. Esta era una pactada al dedillo, total. Pero no solo eso. Esas juntas directivas, criollos de mentalidad transnacional, comenzaron inmediatamente a operar contra la política petrolera de cierto sentido nacionalista que había estado establecida hasta ese momento. Creo que es importante retener esa y a desmontar la referencia. Esa expresión, criollos de mentalidad transnacional. Claro que sí. Porque es la figura de la tecnocracia petrolera, va por ahí. Absoluta. Es lo que llamaban por allí los nativos, nacidos aquí, pero con el corazón, el espíritu y el conocimiento sí, así es. puesto. Bueno, entonces ahí comenzó eso y bueno, mira, todos los programas que se hicieron eran programas de establecer, fortificar los vínculos con su anterior casa matriz. Los cambios de patrón de refinación se hicieron, ¿no? Que era una cosa que clamaba al cielo, porque cuando las refinerías cuando las compañías instalaron en el 43 las refinerías, lo hicieron a su imagen y semejanza como más les convino. Y entonces crearon lo que aquí actualmente se llama una Russian Coffee Pot, unas cafeteras rusas que tenían una escasa capacidad de profundidad, entonces te producían 50% de fuel oil, o sea, un residuo, y 10% de gasolina, 10% de queroseno, y así por el estilo. Entonces lo que producía era, llamaban búnker, sí, quemador para usar en los barcos y cosas por el estilo. Me gustaría que habláramos de ese tema, profesor, sobre el concepto de reservas probadas, desarrolladas. Bueno, eso es extenso, vamos a hablar de eso. Y sobre el tema del describe de la participación fiscal petrolera y el tema del rentismo, que tenemos que aprovechar. Y te vamos a exprimir. Bueno, entonces, pero vamos a continuar ahí por un momento. Entonces, todos esos proyectos, el cambio de patrón de refinación, se hizo. ExxonMobil le hizo el cambio de patrón de refinación a la Goven en Amuay. Y se lo hizo con una tecnología que no estaba probada, una tecnología que estaba diseñada en la pared, que no había sido
escalada Era una a maqueta. piloto y fue escalada de la pared a una inmensidad de 300.000 barriles diarios. Así, ellos experimentaron una fase que había que experimentarla en años, la experimentaron en meses para instalar el flexicoker de Amway. La Shell contrató a Universal Oil Products para hacer el cambio de patrón de refinación a Maravén en carbón. La Móvil contrató a otra empresa para hacer el cambio de patrón de refinación a Llanovén en el Palito. Y la Gulf había contratado a la British Petroleum para hacer el cambio de patrón de refinación en Puerto La Cruz. Pero en ese momento la Gulf desapareció en Estados Unidos y no se hizo. El único cambio de patrón de refinación competitivo para ellos, que era en Puerto La Cruz, no se hizo. Pero esa fue, y así se hicieron todos los negocios, los convenios de comercialización, los de asistencia, todo eso fue un proceso. Y allí entonces comenzó a gestionarse en esa entidad antinacional que comenzó a funcionar ahí en PDVSA, el combate contra la participación fiscal, el combate para eliminar el valor fiscal de exportación, para mermar todo lo que se había logrado en épocas anteriores para aumentar la participación fiscal desde el 50-50, ya se estaba comentando que estábamos como en 60-40 o 70-30. Bueno, eran cálculos muy fantasiosos, pero al menos había esa intención de aumentar la carga fiscal en beneficio de la nación, sabiendo que las compañías te hacían trampa con los precios de transferencia, pues precisamente trampa, ellos lo aceptaban, porque trampa contra trampa cuando tú ves las estadísticas hasta 1974, ves en las estadísticas del Ministerio de Minas y Hidrocarburos, tú ves que la participación de la nación es 94 y las compañías 6. ¿Y cómo las compañías aceptan eso? Porque es mentira, porque está hecho sobre la base de los precios de referencia declarados por ellos y los costos declarados por ellos, entonces aparecen como unas hermanitas de la caridad que reciben solo 4%. Entonces, bueno, y eso es toda una historia que han contado, pues, toda esta gente, todos estos autores que tú mencionas aquí. Eso es una historia que yo la aprendí, pues, leyendo a ellos, incluso leyendo a Rómulo Betancourt, leyendo a todos ellos, y a Pérez Alfonso, sobre todo a Pérez Alfonso, ¿no? que desmenuzó eso bastante. Una pregunta, si uno le dice que en Venezuela vuelven los olores de la privatización hacia la industria petrolera, ¿usted está de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ya hay un tufo. Claro, porque es un país cercado, un país que primero se arruinó por las pésimas políticas petroleras, fundamentalmente, que se implementaron en todos estos años, por la ilusión de una cosa que no es cierta, de que tenemos las mayores reservas petroleras del mundo, por no haber analizado cuáles son las circunstancias reales del país, y ahora eso se combina con las sanciones norteamericanas que han terminado de aplastar. Pero hasta 1916, desde 1910, de 2010 hasta 2016, la caída en flecha de 3.250.000 a 1.500.000, una cosa así, en esos años. Ahí está el gráfico. Sin sanciones. Ahora, sin sanciones. Ha pronunciado un término grueso, ¿no? Diciendo que no es verdad lo de la reserva petrolera. No es verdad. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Porque mucha gente se va a asombrar en el imaginario, nos han sembrado, el propio Chávez lo decía, somos el país con la mayor Nos vendieron a todos. ¿Por qué? Somos un país con una maravilla geológica. Pueden pensar nada más que hace entre 80 y 10 millones de años atrás, en Venezuela estaba aproximadamente el 10% de toda la vida sobre el planeta. Y eso formó una gigantesca acumulación de petróleo en una franja que nace en Ecuador y termina en el norte del Brasil, que se llama Formación La Luna. Pero de esa Formación La Luna, nosotros tenemos dos grandes pedazos. Una en el lago de Maracaibo y otra en la faja del Orinoco. En la faja del Orinoco, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, desde hace muchísimos años lo saben, no desde ahorita,
ahí hay aproximadamente una cantidad gigantesca, no sé, 2.500 millones, 3.000 millones de barriles de petróleo. Pero eso es petróleo en el sitio. Después de ahí sacan otra cuenta de que con la técnica existente podrían sacarse de allí unos 900.000 millones de barriles. Entre 900.000 y 500.000 millones de barriles se pueden sacar con las técnicas existentes. Todavía eso no es reserva. Eso es recursos técnicamente recuperables. El problema viene cuando tú metes la economía. Y cuando tú metes la economía, resulta que lo que tienes para recuperar allí es muy poco. No son esas cantidades. Por los costos. Por los costos. Y la situación del mercado petrolero. La situación del mercado petrolero y por los costos de ahorita y de siempre y de antes. O sea, todas esas cosas de que tenemos 300... Explorando las estadísticas del ministerio desde 1970, 80, tú puedes ver allí que están ahí la faja, están esos recursos ahí registrados, pero no están puestos como reserva, ¿no? Y nuestros primeros geólogos, Galaviz y Velarde, determinaron que ahí había 300.000 millones de barriles. Y eso fue en 1960, 59, no me acuerdo, pero hace mucho tiempo. Y eso está ahí, pues. Y bueno, en tiempos de Caldera, en el plan, un plan del desarrollo del nordeste brasileño, la dictadura brasileña tenía un plan para tomar todo el sur del estado de Anzoátegui para garantizar la explotación de la faja. Y la explotación de la faja es uno de los motivos de las compañías petroleras para propiciar la nacionalización, para que seamos nosotros los venezolanos los que asumamos ese riesgoso proyecto y comienzan a estimularnos a que lo hagamos. Dale que tú puedes. Dale que tú puedes, que nosotros te ayudamos y te ponemos la tecnología y toda esta cosa. Muy bien, porque la tecnología existe, porque se puede sacar. El problema son los costos. El problema es el término reserva probada. Y reserva probada es lo que puede sacarse con la tecnología existente, dados los precios actuales y futuros en un determinado periodo, 40, sí, 50. Eso es igual que decir que yo tengo aquí en el subsuelo de mi casa oro, pero para sacarlo tengo que vender la casa, tengo que vender el terreno, entonces ¿cómo lo saco? Imagínate simplemente cuánto hierro hay en el Cerro del Ávila. ¿Cuánto hierro hay? Para hacer todas las máquinas del mundo, cómete el Cerro del Ávila, pues. Sí. Entonces, bueno, eso es todo. Ya ven, datos que no sabíamos, ¿no? Interesante. Seguimos aquí con Carlos Mendoza Potelá, experto en Venezuela, diría yo, más que en petróleo. Correcto. Experto en Venezuela, conversando en este cruce a la izquierda. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Potimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Potimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales
Y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos aquí con Carlos Mendoza Potelá. Queda en el aire porque la historia, el cuento, las afirmaciones que tú estás desarrollando dan por libro, de verdad que no tiene desperdicio nada de lo que has dicho, no le sobra ni una coma ni un punto. Ahora, entremos en la era Chávez. La era Chávez, donde Chávez se plantea un proyecto alrededor de PDVSA, alrededor del petróleo, como columna vertebral de un programa de desarrollo. Y yo recuerdo, yo estaba de jefe de prensa de Chávez cuando Chávez era presidente electo, pero todavía no juramentado por el Congreso, no había sido proclamado. Y él presenta a Álvaro Silva Calderón y a Lee Rodríguez, que iban a llevar a la batuta, a la punta de lanza de la industria petrolera y del Ministerio de Energía y Minas. Y en ese momento Lee Rodríguez iba saliendo a Viena y tenía pensado pasar por varios países de la OPEP para convocar una reunión extraordinaria. Y recuerdo que un periodista inglés muy avisado le dice a Ali Rodríguez, bueno, ¿y quiénes asistirán a esa reunión? Los países quebrados. Y Ali muy sabiamente le contesta, asistirán los que se sientan convocados. Y en ese momento los costos operativos del petróleo y el precio del petróleo estaban casi que a la par, creo que era 14. Y producir petróleo a menos, ¿sí? Era subsidiar prácticamente a las transnacionales compradoras. De ahí vino un repunte de los precios del petróleo, pero entonces hay toda una era que comienza con Chávez y que marca también buena parte de la historia contemporánea de la industria petrolera. Me gustaría que nos hablaran un poquito de eso, ¿no? Te voy a hablar un poquito de antes, primero. Bueno, arranque. Porque tengo que hablarte de la apertura petrolera. La apertura petrolera fue precisamente el programa, cuando se comenzaron los programas de desarrollo de la faja del Orinoco. Primero en el 83, pero después, sobre todo con Justin en los 90, comenzaron programas para producir 4, 5, 6 millones de barriles diarios. Entonces, claro, Venezuela comenzó a comportarse en la OPEP como un esquirol. Comenzó a violar la cuota OPEP y a eludir las cifras y toda una cantidad de cosas. Y los precios comenzaron a caer. Para el público que nos escucha, que hables un poquito de esta diferencia entre política basada en volúmenes de producción. Exacto. Y defensa de los precios. Entonces se abandonó la política de defensa de los precios y bueno, se comenzó la expansión, porque además Justin lo decía claramente, el sentido de esta política último es la privatización de PDVSA. Se hablaba de guerra de mercado. Entonces, sí, bueno, todo eso. Pero resultó que eso comenzó a afectar otros intereses, en particular de los productores norteamericanos. Y el secretario de Energía en ese momento era un chicano, Bill Richardson. Que es senador en los Estados Unidos. Ahorita, en aquel momento era el secretario de Estado no de Energía. Bueno, entonces lo cierto del caso es que él había sido gobernador de Nuevo México. Entonces, él llega y comienza gestiones en nombre de los productores norteamericanos que se están viendo afectados por un precio del petróleo que está en el orden de 8, 5 dólares el barril. A ese nivel llegaron en el 98 los precios del petróleo. Entonces comienza conversaciones con Arabia Saudita, con Noruega y con México. Y entre los cuatro rodean a Venezuela y la obligan a aceptar una reunión ahí en Viena y en Taif, en algunas partes. Hay como 4 o 5 reuniones en donde se decide controlar la producción. Y los precios comienzan a subir en el 98 mismo, 99, y ya llegan, en el 2000 ya estaban en 20. Cuando Chávez llega al poder, se monta en esa ola. Y se monta en esa ola y convoca a el segundo congreso de la OPEP. El primero había sido en Argelia en el 60 por allí. Bueno, y esta era la segunda cumbre OPEP, ¿no? Que fue ahí en el Teresa Carreño y vino el rey y vino todo el mundo. Bueno, y estábamos tranquilos en ese momento, del 2000 al 2005, en la política de defensa de los precios, y los precios comenzaron a subir. Pero en el 2005 llegó un pajarito de no sé de dónde y comenzaron con la fábula de la faja. Y comenzaron, yo acababa de venir de Moscú,
de mi última asignación diplomática, y me encuentro en el Hotel Alba Caracas una presentación de que en el 2005, en el 2012 vamos a producir, estábamos en el 2005, sí, en el 2010 íbamos a producir 5 millones de barriles. Están locos, ¿no? Simplemente se abandonó la política de defensa de los precios a partir del 2005. Y de 2005 al 2013, yo tengo ahí los gráficos, se formularon como 16 proyectos, uno por año y a veces uno cada 6 meses, de que vamos a producir 5 millones de barriles de la faja, 4, 5, 3, nunca se bajó de 5 millones de barriles de la faja. Ese pajarito también está en el Plan de la Patria del 2012. Sí, claro, ese pajarito tiene nombre y apellido, chicos, Bernard Mommer y Rafael Ramírez, punto, a ponerle nombre y apellido. Bernard Mommer fue también el asesor de Justi en los programas de la apertura y estuvo tranquilo un tiempo, hasta 2005 lo nombraron viceministro y volvió a insistir con esos programas de expansión fincados en la faja. Y entonces se desarrolló en la faja una capacidad de producción de 1.400.000 barriles diarios, que está ahí esa capacidad instalada. Pero esa capacidad no puede ser producida, porque la única capacidad de producir ahí son los mejoradores, que son 650.000 barriles diarios. Entonces tienes una capacidad de extracción de 1.400.000. ¿Para qué? Si la única capacidad de procesamiento es 650. Entonces todos esos proyectos faraónicos son faraónicos porque les quieren el mismo destino de las pirámides de Egipto. Allí se van a quedar. Nosotros jamás volveremos a producir 6 millones de barriles diarios. Nunca lo produjimos. Nunca vamos a llegar a los niveles del 71, de 3.700.000. Porque en la faja no hay vida en ese sentido. Y hay petróleo suficiente en el mundo, petróleo liviano, en el norte de Brasil, en Surinam, en Guyana, para ponerte los más cercanos. Pero también en el mar del norte noruego, los noruegos tienen cerrado allí 2 campos gigantescos, pero tienen cerrado porque ahorita no los necesitan. Pero en el caso que haya necesidad de petróleo liviano, en el mundo hay de sobra. Entre Kuwait y Arabia Saudita hay una zona neutral, que es neutral por conflicto, que no se ha desarrollado, pero que hay unas reservas inmensas de petróleo liviano que en caso de necesidad se van a desarrollar. Entonces no hay ninguna posibilidad de que esa inmensidad geológica que hay ahí se desarrolle a los niveles. Es posible que sea competitivo además. Pero el problema es ese. Ahora, por el otro lado, nosotros tenemos 35.000 pozos petroleros en las cuencas tradicionales en capacidad de producción. Cuando menos 25.000 de esos 35.000 pueden ser recuperados. 25.000. ¿Para cuántos años más o menos? ¿Por cuántos? Como para 60 años produciendo 2 millones de barriles diarios. Pero yo no quiero producir 2 millones de barriles diarios, yo quiero producir 7. Pero bueno, y eso es una cosa de voluntad tuya, de puro afán, pues, sí, me da la gana. Porque sí, pues soy el primer país petrolero del mundo, pues, porque así lo dice la geología. Ahora, ¿qué interés, y disculpa que vaya hacia atrás, qué interés habría en esos actores pajaritos, como lo llamaste tú, que insuflaron esa idea de que había que invertir y producir y explotar la faja cuando todavía era productivo el resto de la estructura petrolera venezolana, particularmente los petróleos residuales del sur del lago, Tijuana, Mamá? Bueno, el interés es el interés económico y el interés de grupos particulares. Justi es miembro de la Junta Directiva Internacional de la Shell, simplemente. Y él lo ha dicho. ¿En qué país naciste? En la Shell, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, mira, todo el mundo, pero ahora estamos peor porque ahora está la cuestión de la transición energética y al petróleo le queda poco. Pero nosotros tenemos para seguir siendo petroleros, sin que el país siga siendo petrolero, sino para convertirnos en un país desarrollado, pero que tiene además un poquito de petróleo, por muchos años. ¿Por qué tú crees que Boscan hace una peregrinación, Boscan no, Chevron, hace una peregrinación cada 6 meses ante la OFAC para que le den un waiver, una licencia? Porque tiene el campo Boscan. Pero el campo Boscan es una de esas contradicciones de la política venezolana que yo no entiendo. Resulta que aparecen las estadísticas como cuarto, quinto, sexto campo y tiene 1.500.000 barriles diarios
de reserva, no sé qué, barriles diarios no, 1.500 millones de barriles de reserva, una cosa así. Una cifra así. Resulta que leo en estos días, pero de verdad que en estos días, hace poco, resulta que Boscan es uno de los 4 gigantes que están por allí en el mundo y que tiene como 30.000 millones de barriles. Y claro, chicos, y nosotros para privilegiar el escenario fácil, decimos que Boscan es un campito, pero las compañías petroleras tienen información de que saben que es un campo. Bueno, claro que la tienen, porque ese campo lo descubrieron ellos en 1944 y ahí hay 200 pozos perforados y es Chevron la que los perforaba, pero eso no se mantuvo, no sé qué. Pero por favor, y ese petróleo, el petróleo de nuestros campos convencionales, es el petróleo a partir del cual se diseñaron las refinerías de la costa sur de los Estados Unidos en el Golfo de México. Todas las refinerías del Golfo de México están diseñadas para consumir petróleo pesado, ácido, entre 10 y 29 grados, que es el petróleo venezolano. Claro. Eso es que el mercado está asegurado, pues. Pero nosotros no estamos, no, vamos a explotar la fe. Y se abandonaron. O sea, ahí hay clara idea. Chicos, entre el 2010 y el 2017, en Venezuela, ya en el 2007 por allí, se perforaban anualmente, se trabajaban anualmente, unos 700 pozos mensuales. En el 2016, 300. O sea, hubo una caída en el nivel de actividad que es necesario para mantener el pozo, que es lo que llaman recuperación secundaria ampliada, que es que tú tienes que perforar constantemente, reperforar, inyectar agua, reparar las paredes. Claro, es una actividad muy, muy meticulosa, pero es necesaria para mantener un nivel de producción de 100 barriles diarios, 200 barriles diarios en 25.000 pozos. En estos días, en su programa de televisión con Villegas, el ministro Ramírez me dijo, no, es que Mendoza Portelá, pero es que esos me mencionó a mí, pero es que esos son unos campitos de 50 barriles, los nuestros eran campos de 3.000 barriles, 4.000 barriles diarios, 5.000 barriles. Chicos, pero eso es... Bueno. Sí, bueno. Así es la cosa, vamos a seguir con esto el próximo programa. Esto da para mucho más. La industria petrolera, pilar de la economía y de la sociopolítica venezolana, y tenemos el lujo de contar con nuestro profesor y maestro Carlos Mendoza Portelá. Nos siguen la semana que viene. Vamos a seguir hablando de petróleo aquí en este cruce a la izquierda por Infocifras y Redes TV. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria, con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable
es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.